Hay una herida silenciosa que millones cargan sin nombre, el peso de una ausencia que se volvió necesidad. Tu esclavitud no empezó cuando esa persona se fue, sino cuando tu paz comenzó a depender de su atención. El estoicismo nos enfrenta con una verdad que al principio quema, pero después libera. No sufrimos tanto por las personas, sino por el significado que les damos. No te destruye una ausencia, sino la historia que construiste alrededor de ese vacío que ahora te devora por dentro. La mente susurra: sin esa persona no estaré bien, sin su amor no valgo lo suficiente, y sin darte cuenta has convertido a otro ser humano en el dueño absoluto de tu templo interior. Epicteto enseñaba que el sufrimiento nace cuando intentamos controlarlo, que no depende de nosotros. Y pocas cosas quedan tan fuera de nuestro control como los sentimientos y cambios de otra persona. Puedes entregarlo mejor de ti, y aún así no puedes obligar a nadie a quedarse o a valorarte de verdad. Esta es una de las lecciones más duras de la vida adulta, pero también la más necesaria. Mientras sigas luchando por controlar lo incontrolable, seguirás viviendo en guerra contigo mismo. Querer que alguien no cambie o que actúe según tus expectativas es como querer detener el viento con las manos. Te agotas, te frustras y terminas culpándote por algo que jamás estuvo en tu poder. Marco Aurelio escribió que tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Comprender esto no te vuelve frío, te vuelve libre. Dejarás de confundir amor con dependencia. Amar desde la dependencia es decir, te necesito para sentirme completo. Amar desde la sabiduría es decir, te valoro pero no me abandono por conservarte. Esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando te abandonas por alguien, empiezas a traicionar tus esencias, límites, a justificar faltas de respeto y a minimizar tus necesidades. Tu alma se marchita cada vez que eliges retener a otro en lugar de a ti mismo. Séneca advertía que quien sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. ¿Cuántas veces has muerto hoy imaginando que te van a olvidar? Interpretando silencios, leyendo señales donde no había nada, anticipando finales que aún no llegaban. La mente apegada no solo padece por lo que ocurre, padece por lo que podría ocurrir. Así, esa persona no te hiere una vez, sino 100 veces dentro de tu cabeza. El estoico observa ese proceso y rompe el hechizo. ¿Esto es realidad o interpretación? Uno de los errores más comunes del corazón herido es idealizar a quien perdió. Cuando alguien se va, la memoria selecciona lo más hermoso y lo repite como una película sagrada. Olvidas la indiferencia, las dudas, los vacíos y las noches en las que suplicaste claridad. Solo recuerdas los instantes brillantes y, desde esa versión incompleta del pasado, construyes una prisión emocional. El estoicismo te invita a mirar con honestidad, no con nostalgia. Debes ver a las personas como realmente son. Aceptar la realidad no es un acto de pesimismo, es dejar de intoxicarte con fantasías que te impiden sanar. No puedes curar una herida que te niegas a ver con claridad. Ryan Holiday insiste en que el obstáculo puede convertirse en el camino, y eso aplica directamente al desamor. La persona que hoy te duele puede ser el maestro más severo que tu alma necesitaba. Te está enseñando que tu valor no puede depender de ojos ajenos y que la paz interior no es una moneda de cambio. Aferrarte por miedo solo prolonga un sufrimiento que ya no tiene propósito. Perder a alguien es, a veces,
la única manera de recuperarte a ti mismo. Hay pérdidas que no llegan para destruirte, sino para devolverte esa parte de tu esencia que entregaste de forma inconsciente. Robin Sharma habla de la importancia de gobernar el mundo interior antes de pretender dominar cualquier circunstancia externa. Una persona emocionalmente frágil se derrumba ante la ausencia. Una persona entrenada siente el golpe, pero no, se desintegra. Saber llorar sin humillarse, saber extrañar sin perseguir y amar sin arrodillarse. Esa es la verdadera fortaleza estoica. No nace de la falta de emociones, sino del dominio sobre ellas. Ser estoico no es volverte una piedra, es no permitir que cada emoción pasajera tome el control de tu timón. Mark Manson señala que el dolor es inevitable, pero el significado que le damos cambia la experiencia. Sufrir por alguien no siempre es amor. A veces es solo el grito de un vacío interior no resuelto. Reconocer este vacío es profundamente liberador. Si el problema está solo en el otro, eres una víctima indefensa, pero si el problema está en cómo te relacionas con tu propio valor, entonces tienes el poder de transformarlo. James Clear enseña que la identidad se construye con pequeñas acciones diarias. No dejas de sufrir por alguien de golpe, lo haces a través de decisiones que reafirman quién eres. Cada vez que no revisas ese perfil, cada vez que eliges el silencio, estás fortaleciendo tu dignidad. La libertad emocional no es un milagro, es una disciplina. Tal vez nadie te lo dijo, pero sufrir hasta perderte no es una prueba de amor, es una desconexión de tu centro. No naciste para vivir, mendigando presencia ni para convencer a nadie de tu valor. El estoicismo no te pide que dejes de amar, te pide que recuerdes tu eje. El afecto más importante no es el que recibes, sino el que eres capaz de sostener dentro de ti cuando todo afuera se tambalea. Antes de llorar, pregúntate, ¿sufro por esa persona o por mi propio olvido? Aquí comienza el verdadero despertar, cuando recuperas tu centro y comprendes que tu paz no debe ponerse en manos ajenas, dejas de buscar salvación en otros y te conviertes en tu propio refugio. Esta es la forma más alta de libertad. La pregunta ya no es cuánto te hirieron, sino qué vas a hacer con ese dolor. Una herida puede convertirte en víctima permanente o en una persona profundamente consciente. Tu reconstrucción comienza cuando dejas de poner tu vida en pausa esperando una señal. El estoicismo no sirve solo para entender el sufrimiento, sirve para transformarlo en disciplina interior. No basta con saber que no debes depender de nadie. Tienes que entrenarte todos los días para dejar de hacerlo. Ese entrenamiento empieza en lo pequeño, en los momentos aparentemente insignificantes, donde eliges entre tu impulso y tu dignidad. Imagina a alguien que despierta y lo primero que hace es mirar si recibió un mensaje. Si no hay nada, siente vacío. Si hay frialdad, se angustia. Ver que la otra persona está en línea y no escribe. Empieza a crear historias de terror en tu. Ese ciclo cotidiano es, en realidad, una forma de esclavitud emocional. La práctica estoica no consiste en fingir que no te importa, sino en observar lo que sucede dentro de ti sin obedecerlo automáticamente. Respira y reconoce, esto que siento es ansiedad, no es la verdad universal. Ahí empieza la libertad, cuando dejas de actuar desde la carencia. Una de las rutinas más poderosas para dejar de sufrir es recuperar tus mañanas. Si tu primer pensamiento pertenece a quien te duele, ya empezaste perdiendo tú. Marco Aurelio comenzaba recordándose cómo debía enfrentar el día,
no para controlar el mundo, sino para gobernar su respuesta ante él. Al despertar, antes de mirar el teléfono, siéntate en silencio y repite: hoy no voy a entregar mi paz a lo que no controlo. Después, escribe 3 verdades fundamentales. Primera, lo que esa persona haga o deje de hacer no define mi valor. Segunda, mi mente puede sentir dolor sin convertirse en esclava. Tercera, hoy voy a elegirme incluso si todavía me duele. Este acto repetido durante días empieza a reeducar tu identidad. James Clear diría que cada hábito es un voto por la persona en la que te estás convirtiendo. Si todos los días insistes y persigues, estás votando por una identidad rota y mendiga. Pero si cada día te contienes, te observas y te respetas, estás construyendo una identidad fuerte. No necesitas sentirte fuerte para actuar con fortaleza. Muchas veces, el carácter nace precisamente en momentos donde por dentro tiemblas, pero por fuera eliges no traicionarte. La dignidad no siempre es cómoda, pero siempre te reconstruye. Necesitas una rutina para desintoxicar la memoria, porque tu mente vuelve una y otra vez al mismo altar emocional. Tu memoria recuerda lo bueno, exagera lo irreemplazable y borra las señales de dolor, convirtiendo el pasado en un paraíso que nunca existió realmente. Para romper ese hechizo, escribe una lista honesta de todo aquello que ese vínculo te hizo daño. No solo lo que la otra persona hizo, sino cómo te sentías tú, inseguro, ansioso, confundido, poco valorado. Esta lista no es para alimentar el odio, es para dejar de idealizar. Mientras embellezcas lo que te rompió, seguirás queriendo volver a ello. La nostalgia es un mentiroso con buena voz. Te canta canciones sobre lo que pudo ser, mientras te roba el tiempo de lo que realmente es. La filosofía estoica nos enseña que el tiempo es nuestro recurso más preciado, y desperdiciarlo en fantasías sobre el pasado es un crimen contra uno mismo. Cada minuto que pasas analizando un porqué que el otro nunca te dará, es un minuto de vida que pierdes para siempre. Tu cierre no viene de una explicación ajena, viene de tu propia decisión de dejar de preguntar. El cierre emocional no es un acuerdo mutuo, es una determinación unilateral. No necesitas que la otra persona reconozca su error para poder seguir adelante. Esperar su validación es darle el control. Imagina que estás en una celda cuya puerta está abierta, pero tú te niegas a salir hasta que el carcelero te pida perdón. Suena absurdo, ¿verdad? Pues eso es exactamente lo que haces cuando esperas que alguien te dé cierre. Levántate, camina y no mires atrás. La verdadera paz llega cuando dejas de exigir que el pasado sea diferente. El amor propio es el fin de la esperanza de que alguien que no te valoró cambie de opinión de repente. El estoicismo te enseña a descansar en tu propia integridad, a ser tu propio puerto seguro. La soledad no es un vacío que llenar, es un espacio donde por fin puedes escucharte a ti mismo sin interferencias externas. Al final del camino, descubrirás que la persona de la que más necesitabas el amor no era de quien se fue, sino de quien se quedó. Tú mismo no eres lo que te pasó, eres lo que decides ser después de que el humo se disipa. La libertad es el premio de los que se atreven a soltar las cuerdas que los atan al muelle de la melancolía. Navega hacia tu propio destino, construye tu propia felicidad y recuerda siempre que el universo no te quita cosas, te libera de cargas que ya no podías llevar. Tu historia no termina aquí, apenas está comenzando su capítulo más poderoso, aquel donde tú eres el único autor de tu destino interior.
Hay una herida silenciosa que millones cargan sin nombre, el peso de una ausencia que se volvió necesidad. Tu esclavitud no empezó cuando esa persona se fue, sino cuando tu paz comenzó a depender de su atención. El estoicismo nos enfrenta con una verdad que al principio quema, pero después libera. No sufrimos tanto por las personas, sino por el significado que les damos. No te destruye una ausencia, sino la historia que construiste. Alrededor de ese vacío que ahora te devora por dentro, la mente susurra: sin esa persona no estaré bien, sin su amor no valgo lo suficiente, y sin darte cuenta, has convertido a otro ser humano en el dueño absoluto de tu caos. Templo interior. Epicteto enseñaba que el sufrimiento nace cuando intentamos controlar lo que no depende de nosotros, y pocas cosas quedan tan fuera de nuestro control como los sentimientos y cambios de otra persona. Puedes entregarlo mejor de ti, y, aún así, no puedes obligar a nadie a quedarse o a valorarte de verdad. Esta es una de las lecciones más duras de la vida adulta, pero también la más necesaria. Mientras sigas luchando por controlar lo incontrolable, seguirás viviendo en guerra contigo mismo. Querer que alguien no cambie o que actúe según tus expectativas es como querer detener el viento con las manos. Te agotas, te frustras y terminas culpándote por algo que jamás estuvo en tu poder. Marco Aurelio escribió que tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Comprender esto no te vuelve frío, te vuelve libre. Dejarás de confundir amor con dependencia. Amar desde la dependencia es decir: te necesito para sentirme completo. Amar desde la sabiduría es decir: te valoro, pero no me abandono por conservarte. Esa diferencia lo cambia todo, porque cuando te abandonas por alguien, empiezas a traicionar tus límites, a justificar faltas de respeto y a minimizar tus necesidades. Tu alma se marchita cada vez que eliges retener a otro en lugar de a ti mismo. Séneca advertía que quien sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. ¿Cuántas veces has muerto hoy imaginando que te van a olvidar? Interpretando silencios, leyendo señales donde no había nada, anticipando finales que aún no llegaban. La mente apegada no solo padece por lo que ocurre, padece por lo que podría ocurrir. Así, esa persona no te hiere una vez, sino 100 veces dentro de tu cabeza. El estoico observa ese proceso y rompe el hechizo. ¿Esto es realidad o interpretación? Uno de los errores más comunes del corazón herido es idealizar a quien perdió. Cuando alguien se va, la memoria selecciona lo más hermoso y lo repite como una película sagrada. Olvidas la indiferencia, las dudas, los vacíos y las noches en las que suplicaste claridad. Solo recuerdas los instantes brillantes y, desde esa versión incompleta del pasado, construyes una prisión emocional. El estoicismo te invita a mirar con honestidad, no con nostalgia. Debes ver a las personas como realmente son. Aceptar la realidad no es un acto de pesimismo, es dejar de intoxicarte con fantasías que te impiden sanar. No puedes curar una herida que te niegas a ver con claridad. Ryan Holiday insiste en que el obstáculo puede convertirse en el camino, y eso aplica directamente al desamor. La persona que hoy te duele puede ser el maestro más severo que tu alma necesitaba. Te está enseñando que tu valor no puede depender de ojos ajenos y que la paz interior no es una moneda de cambio. Aferrarte por miedo solo prolonga un sufrimiento que ya no tiene propósito. Perder a alguien es, a veces, la única manera de recuperarte a ti mismo. Hay pérdidas que no llegan para destruirte, sino para devolverte esa parte de tu
esencia que entregaste de forma inconsciente. Robin Sharma habla de la importancia de gobernar el mundo interior antes de pretender dominar cualquier circunstancia externa. Una persona emocionalmente frágil se derrumba ante la ausencia. Una persona entrenada siente el golpe, pero no se desintegra. Saber llorar sin humillarse, saber extrañar sin perseguir, amar sin arrodillarse. Esa es la verdadera fortaleza estoica. No nace de la falta de emociones, sino del dominio sobre ellas. Ser estoico no es volverte una piedra, es no permitir que cada emoción pasajera tome el control de tu timón. Mark Manson señala que el dolor es inevitable, pero el significado que le damos cambia la experiencia. Sufrir por alguien no siempre es amor. A veces es solo el grito de un vacío interior no resuelto. Reconocer este vacío es profundamente liberador. Si el problema está solo en el otro, eres una víctima indefensa, pero si el problema está en cómo te relacionas con tu propio valor, entonces tienes el poder de transformarlo. James Clear enseña que la identidad se construye con pequeñas acciones diarias. No dejas de sufrir por alguien de golpe, lo haces a través de decisiones que reafirman quién eres. Cada vez que no revisas ese perfil, cada vez que eliges el silencio, estás fortaleciendo tu dignidad. La libertad emocional no es un milagro, es una disciplina. Tal vez nadie te lo dijo, pero sufrir hasta perderte no es una prueba de amor, es una desconexión de tu centro. No naciste para vivir mendigando presencia, ni para convencer a nadie de tu valor. El estoicismo no te pide que dejes de amar, te pide que recuerdes tu eje. El afecto más importante no es el que recibes, sino el que eres capaz de sostener dentro de la acción. Ti, cuando todo afuera se tambalea, antes de llorar, pregúntate, ¿sufro por esa persona o por mi propio olvido? Aquí comienza el verdadero despertar. Cuando recuperas tu centro y comprendes que tu paz no debe ponerse en manos ajenas, dejas de buscar salvación en otros y te conviertes en tu propio refugio. Esta es la forma más alta de libertad. La pregunta ya no es cuánto te hirieron, sino qué vas a hacer con ese dolor. Una herida puede convertirte en víctima permanente o en una persona profundamente consciente. Reconstrucción comienza cuando dejas de poner tu vida en pausa esperando una señal. El estoicismo no sirve solo para entender el sufrimiento, sirve para transformarlo en disciplina interior. No basta con saber que no debes depender de nadie. Tienes que entrenarte todos los días para dejar de hacerlo. Ese entrenamiento empieza en lo pequeño, en los momentos aparentemente insignificantes, donde eliges entre tu impulso y tu dignidad. Imagina a alguien que despierta y lo primero que hace es mirar si recibió un mensaje. Si no hay nada, siente vacío. Si hay frialdad, se angustia. Ver que la otra persona está en línea y no escribe empieza a crear historias de terror en tu mente. Ese ciclo cotidiano es, en realidad, una forma de esclavitud emocional. La práctica estoica no consiste en fingir que no te importa, sino en observar lo que sucede dentro de ti sin obedecerlo automáticamente. Respira y reconoce. Esto que siento es ansiedad, no es la verdad universal. Ahí empieza la libertad, cuando dejas de actuar desde la carencia. Una de las rutinas más poderosas para dejar de sufrir es recuperar tus mañanas. Si tu primer pensamiento pertenece a quien te duele, ya empezaste perdiendo tu. Marco Aurelio comenzaba recordándose cómo debía enfrentar el día, no para controlar el mundo, sino para gobernar su respuesta ante él. Despertar, antes de mirar el teléfono, siéntate en silencio y repite, hoy no voy a entregar mi paz a lo que no controlo. Después,
escribe 3 verdades fundamentales. Primera, lo que esa persona haga o deje de hacer no define mi valor. Segunda, mi mente puede sentir dolor sin convertirse en esclava. Tercera, hoy voy a elegirme incluso si todavía me duele. Este acto repetido durante días empieza a reeducar tu identidad. James Clear diría que cada hábito es un voto por la persona en la que te estás convirtiendo. Si todos los días insistes y persigues, estás votando por una identidad rota y mendiga, pero si cada día te contienes, te observas y te respetas, estás construyendo una identidad fuerte. No necesitas sentirte fuerte para actuar con fortaleza. Muchas veces el carácter nace precisamente en momentos donde por dentro tiemblas, pero por fuera eliges no traicionarte. La dignidad no siempre es cómoda, pero siempre te reconstruye. Necesitas una rutina para desintoxicar la memoria, porque tu mente vuelve una y otra vez al mismo altar emocional. Tu memoria recuerda lo bueno, exagera lo irreemplazable y borra las señales de dolor, convirtiendo el pasado en un paraíso que nunca existió realmente. Para romper ese hechizo, escribe una lista honesta de todo aquello que ese vínculo te hizo daño. No solo lo que la otra persona hizo, sino cómo te sentías tú, inseguro, ansioso, confundido, poco valorado. Esta lista no es para alimentar el odio, es para dejar de idealizar. Mientras embellezcas lo que te rompió, seguirás queriendo volver a ello. La nostalgia es un mentiroso con buena voz. Te canta canciones sobre lo que pudo ser, mientras te roba el tiempo de lo que realmente es. La filosofía estoica nos enseña que el tiempo es nuestro recurso más preciado, y desperdiciarlo en fantasías sobre el pasado es un crimen contra uno mismo. Cada minuto que pasas analizando un porqué que el otro nunca te dará es un minuto de vida que pierdes para siempre. Tu cierre no viene de una explicación ajena, viene de tu propia decisión de dejar de preguntar. El cierre emocional no es un acuerdo mutuo, es una determinación unilateral. No necesitas que la otra persona reconozca su error para poder seguir adelante. Esperar su validación es darle el control. Imagina que estás en una celda cuya puerta está abierta, pero tú te niegas a salir hasta que el carcelero te pida perdón. Suena absurdo, ¿verdad? Pues eso es exactamente lo que haces cuando esperas que alguien te dé cierre. Levántate, camina y no mires atrás. La verdadera paz llega cuando dejas de exigir que el pasado sea diferente. El amor propio es el fin de la esperanza de que alguien que no te valoró cambie de opinión de repente. El estoicismo te enseña a descansar en tu propia integridad, a ser tu propio puerto seguro. La soledad no es un vacío que llenar, es un espacio donde por fin puedes escucharte a ti mismo sin interferencias externas. Al final del camino, descubrirás que la persona de la que más necesitabas el amor no era de quien se fue, sino de quien se quedó. Tú mismo no eres lo que te pasó, eres lo que decides ser después de que el humo se disipa. La libertad es el premio de los que se atreven a soltar las cuerdas que los atan al muelle de la melancolía. Navega hacia tu propio destino, construye tu propia felicidad y recuerda siempre que el universo no te quita cosas, te libera de cargas que ya no podías llevar. Tu historia no termina aquí, apenas está comenzando su capítulo más poderoso, aquel donde tú eres el único autor de tu destino interior. Hay una herida silenciosa que millones cargan sin nombre, el peso de una ausencia que se volvió necesidad. Tu esclavitud no empezó cuando esa persona se fue, sino cuando tu paz comenzó a depender de su atención. El
Estoicismo nos enfrenta con una verdad que al principio quema, pero después libera. No sufrimos tanto por las personas, sino por el significado que les damos. No te destruye una ausencia, sino la historia que construiste, alrededor de ese vacío que ahora te devora por dentro. La mente susurra: sin esa persona no estaré bien. Sin su amor no valgo lo suficiente. Y sin darte cuenta, has convertido a otro ser humano en el dueño absoluto de tu templo interior. Epicteto enseñaba que el sufrimiento nace cuando intentamos controlarlo, que no depende de nosotros. Y pocas cosas quedan tan fuera de nuestro control como los sentimientos y cambios de otra persona. Puedes entregarlo mejor de ti, y aún así no puedes obligar a nadie a quedarse o a valorarte de verdad. Esta es una de las lecciones más duras de la vida adulta, pero también la más necesaria. Mientras sigas luchando por controlar lo incontrolable, seguirás viviendo en guerra contigo mismo. Querer que alguien no cambie o que actúe según tus expectativas es como querer detener el viento con las manos. Te agotas, te frustras y terminas culpándote por algo que jamás estuvo en tu poder. Marco Aurelio escribió que tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Comprender esto no te vuelve frío, te vuelve libre. Dejarás de confundir amor con dependencia. Amar desde la dependencia es decir, te necesito para sentirme completo. Amar desde la sabiduría es decir, te valoro, pero no me abandono por conservarte. Esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando te abandonas por alguien, empiezas a traicionar tus límites, a justificar faltas de respeto y a minimizar tus necesidades. Tu alma se marchita cada vez que eliges retener a otro en lugar de a ti mismo. Séneca advertía que quien sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. ¿Cuántas veces has muerto hoy imaginando que te van a olvidar? Interpretando silencios, leyendo señales donde no había nada, anticipando finales que aún no llegaban. La mente apegada no solo padece por lo que ocurre, padece por lo que podría ocurrir. Así, esa persona no te hiere una vez, sino 100 veces dentro de tu cabeza. El estoico observa ese proceso y rompe el hechizo. ¿Esto es realidad o interpretación? Uno de los errores más comunes del corazón herido es idealizar a quien perdió. Cuando alguien se va, la memoria selecciona lo más hermoso y lo repite como una película. Olvidas la indiferencia, las dudas, los vacíos y las noches en las que suplicaste claridad. Solo recuerdas los instantes brillantes y, desde esa versión incompleta del pasado, construyes una prisión emocional. El estoicismo te invita a mirar con honestidad, no con nostalgia. Debes ver a las personas como realmente son. Aceptar la realidad no es un acto de pesimismo, es dejar de intoxicarte con fantasías que te impiden sanar. No puedes curar una herida que te niegas a ver con claridad. Ryan Holiday insiste en que el obstáculo puede convertirse en el camino, y eso aplica directamente al desamor. La persona que hoy te duele puede ser el maestro más severo que tu alma necesitaba. Te está enseñando que tu valor no puede depender de ojos ajenos y que la paz interior no es una moneda de cambio. Aferrarte por miedo solo prolonga un sufrimiento que ya no tiene propósito. Perder a alguien es, a veces, la única manera de recuperarte a ti mismo. Hay pérdidas que no llegan para destruirte, sino para devolverte esa parte de tu esencia que entregaste de forma inconsciente. Robin Sharma habla de la importancia de gobernar el mundo interior antes de pretender dominar cualquier circunstancia externa.
Una persona emocionalmente frágil se derrumba ante la ausencia. Una persona entrenada siente el golpe, pero no se desintegra. Saber llorar sin humillarse, saber extrañar sin perseguir, amar sin arrodillarse. Esa es la verdadera fortaleza estoica. No nace de la falta de emociones, sino del dominio sobre ellas. Ser estoico no es volverte una piedra, es no permitir que cada emoción pasajera tome el control de tu timón. Mark Manson señala que el dolor es inevitable, pero el significado que le damos cambia la experiencia. Sufrir por alguien no siempre es amor. A veces es solo el grito de un vacío interior. No, resuelto. Reconocer este vacío es profundamente liberador. Si el problema está solo en el otro, eres una víctima indefensa. Pero si el problema está en cómo te relacionas con tu propio valor, entonces tienes el poder de transformarlo. James Clear enseña que la identidad se construye con pequeñas acciones diarias. No dejas de sufrir por alguien de golpe, lo haces a través de decisiones que reafirman quién eres. Cada vez que no revisas ese perfil, cada vez que eliges el silencio, estás fortaleciendo tu dignidad. La libertad emocional no es un milagro, es una disciplina. Tal vez nadie te lo dijo, pero sufrir hasta perderte no es una prueba de amor, es una desconexión de tu centro. No naciste para vivir, mendigando presencia ni para convencer a nadie de tu valor. El estoicismo no te pide que dejes de amar, te pide que recuerdes tu eje. El afecto más importante no es el que recibes, sino el que eres capaz de sostener dentro de ti cuando todo afuera se tambalea. Antes de llorar, pregúntate, ¿sufro por esa persona o por mi propio olvido? Aquí comienza el verdadero despertar. Cuando recuperas tu centro y comprendes que tu paz no debe ponerse en manos ajenas, dejas de buscar salvación en otros y te conviertes en tu propio refugio. Esta es la forma más alta de libertad. La pregunta ya no es cuánto te hirieron, sino qué vas a hacer con ese dolor. Una herida puede convertirte en víctima permanente o en una persona profundamente consciente. Tu reconstrucción comienza cuando dejas de poner tu vida en pausa esperando una señal. El estoicismo no sirve solo para entender el sufrimiento, sirve para transformarlo en disciplina interior. No basta con saber que no debes depender de nadie, tienes que entrenarte todos los días para dejar de nadie. Hacerlo, ese entrenamiento empieza en lo pequeño, en los momentos aparentemente insignificantes, donde eliges entre tu impulso y tu dignidad. Imagina a alguien que despierta y lo primero que hace es mirar si recibió un mensaje. Si no hay nada, siente vacío. Si hay frialdad, se angustia. Ver que la otra persona está en línea y no escribe, empieza a crear historias de terror en tu. Ese ciclo cotidiano es, en realidad, una forma de esclavitud emocional. La práctica estoica no consiste en fingir que no te importa, sino en observar lo que sucede dentro de ti sin obedecerlo automáticamente. Respira y reconoce, esto que siento es ansiedad, no es la verdad universal. Ahí empieza la libertad, cuando dejas de actuar desde la carencia. Una de las rutinas más poderosas para dejar de sufrir es recuperar tus mañanas. Si tu primer pensamiento pertenece a quien te duele, ya empezaste perdiendo tú. Marco Aurelio comenzaba recordándose cómo debía enfrentar el día, no para controlar el mundo, sino para gobernar su respuesta ante él. Despertar. Antes de mirar el teléfono, siéntate en silencio y repite, hoy no voy a entregar mi paz a lo que no controlo. Después, escribe 3 verdades fundamentales. Primera, lo que esa persona haga o deje de hacer no define mi valor. Segunda,
Mi mente puede sentir dolor sin convertirse en esclava. Tercera, hoy voy a elegirme incluso si todavía me duele. Este acto repetido durante días empieza a reeducar tu identidad. James Clear diría que cada hábito es un voto por la persona en la que te estás convirtiendo. Si todos los días insistes y persigues, estás votando por una identidad rota y mendiga. Pero si cada día te contienes, te observas y te respetas, estás construyendo una identidad fuerte. No necesitas sentirte fuerte para actuar con fortaleza. Muchas veces el carácter nace precisamente en momentos donde por dentro tiemblas, pero por fuera eliges no traicionarte. La dignidad no siempre es cómoda, pero siempre te reconstruye. Necesitas una rutina para desintoxicar la memoria, porque tu mente vuelve una y otra vez al mismo altar emocional. Tu memoria recuerda lo bueno, exagera lo irreemplazable y borra las señales de dolor, convirtiendo el pasado en un paraíso que nunca existió realmente. Para romper ese hechizo, escribe una lista honesta de todo aquello que ese vínculo te hizo daño. No solo lo que la otra persona hizo, sino cómo te sentías tú, inseguro, ansioso, confundido, poco valorado. Esta lista no es para alimentar el odio, es para dejar de idealizar. Mientras embellezcas lo que te rompió, seguirás queriendo volver a ello. La nostalgia es un mentiroso con buena voz.